Capítulo 2. Un encuentro casual. La vida en cada momento te envía lo que necesitas, pero que no necesariamente coincide con lo que quieres. De hecho, casi nunca coincide con lo que quieres. Tras dejar mi anterior trabajo, con muchas ilusiones y un colchón financiero que me permitía no tener que preocuparme de manera inmediata por los ingresos, me lancé a hacer aquello que realmente quería. Servir a otros a través de toda mi experiencia y conocimiento a través de mi propia empresa. Ya se sabe, estas cosas cuestan. Cuesta arrancar un nuevo negocio, eso te dicen. Y hay que tener un buen grado de paciencia. Pero lo que sucedió puso a prueba mi paciencia y confianza hasta un límite insospechado. Mis primeros pasos fueron cometer los típicos errores de novato. Dedicar mucho tiempo y dinero a diseñar un logo, una página web, una tarjeta de visita. Nada de eso es realmente importante. Lo puedo hacer uno hasta en modo do it yourself. O sea, de andar por casa sin gastar casi dinero. Y listo. Algo de lo que me di cuenta tras haber invertido una semana de dinero, nada despreciable. Uno entiende de verdad lo que es equivocarse cuando el error le rasca el bolsillo. Y en este caso, créeme, el aprendizaje sobre lo que es importante y lo que no es importante se me quedó grabado como si de un tatuaje se tratase. Pero ese aprendizaje, aún siendo importante, no era más que un aprendizaje superficial. Sí, y si hacemos un paralelismo con el mundo del buceo, los primeros batacazos económicos eran el equivalente a hacer snorkel, es decir, dar unas pataditas por la superficie del mar con unas aletas, unas gafas y un tubo en la boca. Nivel aficionado. Todavía quedaba mucha profundidad en el océano. A esas alturas todavía no me enteraba de nada de lo que me estaba sucediendo porque seguía buscando fuera de lo que no tenía dentro. Y ese buscar fuera, la verdad es que no daba resultado alguno. La falta total de resultados, o sea, clientes para mi nueva empresa, me decía que quizá el marketing, la imagen corporativa, los panfletos de venta, el blog, los videos de YouTube, no eran lo realmente importante. Uno de mis mayores fiascos fue organizar una conferencia con una conocida asociación con la que había trabajado. Me gusta comunicar y mostrar lo que conozco. Tras preparar, con toda la ilusión del mundo, la conferencia, no se presentó nadie. Bueno, se apuntó una persona sin garantía alguna de que acudiese al evento, con lo que al final hubo que cancelarla. Un inicio nada prometedor. Ninguno de mis antiguos contactos sentía ni el más mínimo interés por lo que estaba haciendo y, mientras que a otros el negocio les crecía sin mucho esfuerzo, a mí me costaba, Dios y ayuda, conseguir prácticamente nada. Esa no era la teoría que yo me había montado en mi cabeza y en mi Macintosh o Mac, la hoja de Excel en la que había previsto mis ingresos y gastos que había masajeado una y otra vez, no se cumplían, ni por los ingresos que no llegaban, ni por los gastos que eran siempre mayores de lo esperado. No podía entender que nada funcionase, cuando en el pasado lograba cuadrar todo sin mayor dificultad. Algo me decía que debía de haber algo más que no estaba teniendo en cuenta, algo que estaba haciendo que no avanzara. ¿Pero qué? Quizá no estuviese haciendo el marketing adecuado, o quizá no estuviese invirtiendo lo suficiente, o quizá no me estuviese dirigiendo al nicho de mercado adecuado, o quizá la página web no estaba bien diseñada y no llegase a quien debería de llegar, o quizá simplemente no valiese para eso. Dudas, dudas y más dudas. La realidad es respuesta. Si todo se te está bloqueando de una manera que no es normal, no era normal que absolutamente nada de lo que hacía funcionase, debía de haber algo que me estaba escapando. Algo que no completase, algo diferente. Lo peor, realmente, no era la falta de ingresos, ni el escaso rendimiento de todo el trabajo. Lo peor con mucho
era la sensación de frustración que una y otra vez me asaltaba, la idea de que hiciese lo que hiciese no iba a funcionar, la sensación horrible de impotencia, la soledad día tras día de trabajar para no conseguir nada de nada. O eso creía yo, dado que en estos momentos se estaba produciendo el cambio más grande que no era capaz de ver. Si la hora más oscura es la que precede al alba, a mí me parecía que se había detenido el tiempo en esa hora. ¿Cómo me podía estar pasando esto a mí, de directivo de éxito a emprendedor nefasto? El 85% de los emprendedores abandona el primer año, el 93% en el segundo. En esos momentos lo entendía perfectamente. La razón no era otra persona, más bien dicho, no era que la sensación de estar en medio de un túnel y no tener claro si podría o no llegar a ver la luz. Estar en una cueva y no ver la salida por ninguna parte. Estas eran las sensaciones. Y en esas circunstancias, o viene alguien a mostrarte el camino para salir de ahí, o corres el riesgo grave de quedarte atrapado para siempre. Y como ya he dicho al principio de este capítulo, la vida te envía en cada momento lo que necesitas y lo que en este momento necesitaba eran dos cosas. La primera, frustración. Sí, lo has escuchado bien, mucha frustración. ¿Para qué? Para darme cuenta de que simplemente estaba intentando repetir, por mi cuenta, el mismo camino que anteriormente me había llevado a la frustración trabajando para otros. Y ese camino, para mí, ya no valía. Si la vida me había empujado hacia una salida, más o menos voluntaria, de mi anterior trabajo, algo que jamás me hubiese esperado, desde luego era para algo mejor y no para repetir la historia. Como luego me dijeron, la frustración es la garantía de la iluminación. Y aunque yo no entendía muy bien esa frase, lo que tenía claro es que llegaría a estar muy iluminado, dada la cantidad de frustración que me estaba acumulando. Pero toda la vida nos sostiene. Y en este caso, además de la necesaria frustración, el universo me envió una serie de personajes que, sin lugar a dudas, cambiarían mi vida de manera profunda. Muy, muy profunda. Esa era la segunda cosa que necesitaba. Maestros que me mostrasen el camino para salir de aquella cueva en la que no tenía muy claro cómo me había metido, y mucho menos cómo iba a hacer para salir de ahí. Para la mayoría de la gente que te inviten a marcharte de tu trabajo y es un cambio de vida nada despreciable. Pero en realidad en ese cambio mínimo, puesto que es un cambio que se produce en tu exterior, en lo que te rodea, los cambios profundos son los que se producen en el interior. En la manera en que te veas las cosas, o más bien dicho, en la manera en la que ves las cosas y, como consecuencia, en la nueva manera en que actúas. En los cambios exteriores, el precio a pagar suele ser económico. Menos ingresos, un nivel de vida menos ostentoso, al menos por una temporada de mayor o menor duración. Pero los cambios interiores son diferentes, puesto que el precio a pagar es mucho más elevado. El precio a pagar es dejar de ser quien creías que eras. Te lo repetiré, dejar de ser quien creías que eras. Yo no tenía ni idea de lo que te acabo de contar hasta que el primero de los personajes entró en mi vida. Una mujer menuda, cotidiana, no más de 1,55 m de estatura, cuerpo fibroso, de triatleta entrenada, rubia, de una belleza rara, de esas personas que no se sabe muy bien cómo describir. Ojos azules penetrantes, muy, muy penetrantes. La conocí por casualidad. Ojo, a los de repentes y a las casualidades. Un amigo me había hablado de ella, puesto que era su coach, y a la salida de una de sus sesiones de coaching coincidimos. Mari es una pasada, tienes que conocerla, me dijo mi amigo. A mí siempre me había parecido que los coaches o coaches eran unos vendedores de humo. Te decían lo que ya sabías y te cobraban una pasta por ello. Había que estar muy mal para ir a uno de estos. Claro que, en ese momento de mi vida, yo lo estaba realmente trabajando horas y horas sin ningún resultado, invirtiendo mis ahorros sin lograr retorno económico y sin perspectiva alguna por delante. Así tampoco se podía poner mucho peor la cosa, o eso pensaba yo. Así que hice por coincidir con mi amigo tras una de sus sesiones con Mari,
con el objetivo de conocer a esa mujer de la que tantas maravillas me hablaba, y desde luego, el encuentro mereció la pena. Nada más verla sentí que esa mujer tenía algo diferente. Su atractivo no era físico, iba más allá, era su energía magnética. Siempre hay un encuentro clave, un giro mágico que hace que todo cambie. En El Señor de los Anillos, el encuentro de Frodo con el anillo. En la Guerra de las Galaxias, el encuentro entre el niño Anakin Skywalker y un maestro Jedi. En Matrix, el encuentro entre Morfeo y Neo. Aquí el encuentro se acababa de producir, el mío con Mari. Sin saber muy bien cómo, tras unos segundos del consabio intercambio de frases hechas y presentaciones de rigor, le estaba pidiendo hora para asistir a una de sus sesiones de coaching, aunque no lo sabía. Ese instante cambiaré mi vida de una manera que jamás me hubiese imaginado. Cuando el alumno esté listo, el maestro aparece. De eso no hay duda. En ese momento no podía imaginar ni por asomo lo que estaba a punto de ocurrir en los próximos meses. Un viaje en el que lo único irrelevante es el destino. Capítulo 3. Cambiando el sistema de coordenadas. Tras llamar a la puerta de la oficina de Mari, un amable asistente me acompañó al despacho que habitualmente utilizaba para sus sesiones de coaching. La instancia era pequeña. Un par de butacones, una mesita redonda en el lateral de cada uno de ellos y un par de muebles estilo vintage que servían como librería y que contenían, en perfecta alineación, 100 libros. A mí siempre me ha gustado leer, pero lo que el hecho de ver tantos libros me daba la sensación de estar en un entorno seguro. Como muy pronto comprobaría, eso era un error de percepción. La asistente me trajo un vaso de agua y el café ristretto que me había ofrecido y, encantado, yo había aceptado. Al poco de apurar el café, plácidamente sentado en uno de los butacones, apareció Mari. Se sentó enfrente de mí, con esa mirada a la vez dulce, a la vez penetrante que tan desconcertado me tenía. Definitivamente, esa mujer no tenía nada que ver ni con las mujeres que yo conocía, ni con la idea que mi mente presuponía que debía de ser un coach. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. La verdad es que lo estoy pasando muy mal. Nada me sale y siento que mi vida está completamente estancada, le respondí. Qué bien, contestó Mari. Le dije, ¿cómo? Qué bien, repitió sin inmutarse. Una sensación nada agradable comenzaba a recorrer mi cuerpo. Yo lo estaba pasando mal, francamente mal. Había pasado de ser un directivo de éxito a un emprendedor nefasto, y aquella mujer, a la que por cierto pagaba un pastizal por cada una de sus sesiones, lo primero que me espetaba en la cara era qué bien que todo aquello me sucediese. No entendía nada. En teoría, un coach debería ser alguien que me anime, me motive, me consiga sacar la mejor versión de mí mismo, que lograse liberar mi poder personal y llevarme a la cima, que aumentase mi energía y me impulse a conseguir todos los objetivos que me propusiere, porque, en el fondo, quien quiere, puede. Menuda sarta de chorradas de coaches de pacotilla. Afortunadamente, Mari me puso en mi sitio en un instante. El coaching que yo practico es el coaching cuántico, me dijo. No tiene nada que ver con lo que puedes haber oído de lo que es un coach. Mi única misión es mostrarte la verdad de tu alma, lo que realmente ansías por conocer. Habrá momentos en los que no te guste nada de lo que
tengo que decir, pero créeme, eso precisamente será lo que más necesitas escuchar. Como tendrás ocasión de comprobar, aquí todo es al revés. Lo que otros tiran para mí es un tesoro. Lo que otros ven como diamantes a mí me parecen baratijas. Donde otros no se atreven a entrar, yo permanezco. ¿Coaching qué? ¿Cuántico? Como todo ese rollo de ecuaciones que tuve que memorizar a mi carrera de ingeniería y que solo me sirvió para aprobar una asignatura, por cierto, la única en toda mi carrera que tuve que repetir. Y todo eso de que esto es al revés, aquello comenzaba, más bien dicho, no comenzaba bien, pero nada bien. Lo malo es que ya estaba ahí y había pagado la sesión por adelantado, con lo que salir corriendo no era una gran opción. De hecho, no era una opción. Así que decidí continuar, con la falsa idea en mi mente de que todo eso que me acababa de largar no era más que un eslogan publicitario, con el que esa extraña mujer vendía un servicio de coaching. Entonces cuéntame, dijo Mari. Bueno, Mari, la verdad es que estoy pasando por una crisis tremenda. He dejado mi empleo y estoy intentando lanzar mi nuevo proyecto. Soy un experto en el área de calidad. Tengo mucha experiencia, títulos, premios, pero nada de eso me vale. Me sirve. Me esfuerzo cada mañana horas y horas, pero nada me funciona. Algo que mi mente me dice que no es estadísticamente normal. Lo que siempre me había ido suave, como la seda, ahora se atasca. Yo, que siempre he conseguido mis objetivos y que mi esfuerzo y mi dedicación he conseguido todo lo que tengo. Ahora. Perdona, me interrumpió Mari. Tú no has conseguido nada en tu vida. Todo te ha sido concedido. ¿Cómo? ¿Pero qué me estaba diciendo esta loca? ¿Que yo, que había trabajado sin descanso, no había conseguido nada y todo me había sido regalado? La rabia se comenzaba a apoderar de mí cada vez de manera más patente. Sin embargo, ella estaba ahí, sin inmutarse. Yo estaba a punto de abrir la boca para lanzarle toda mi artillería de cliente ofendido por el tipo de trato recibido, cuando me espetó la pregunta clave. ¿Y cómo te sientes con todo eso que crees que has conseguido tú? Esa pregunta me llegó muy adentro, me dejó en shock. La verdad es que en los últimos años tenía la sensación de que nada me llenaba, ni mi coche, ese que compré con una tremenda ilusión, ni mi casa, ese chalet de 4 plantas que tanto deseaba tener, ni todos los aparatos electrónicos con los que convivía, ni mis pequeños lujos, ese estudio moderno en el que trabajaba desde casa en los pocos ratos libres que me dejaba mi ocupación fuera de la oficina en otros tiempos y ahora a tiempo completo. Me llenaban. Era como haber entrado en la rueda del hámster. Trabajaba para tener un buen sueldo que me gastaba en cosas que me hacían feliz. Unos días, como mucho, unos meses, pero que a la larga acababan por ser parte del mobiliario y no me llenaba la atención. Miraba a mi alrededor y siempre había alguien con algo mejor. Un teléfono mejor, un coche mejor, una casa mejor, un viaje de vacaciones mejor, y eso me hacía parecer menos que el resto. La verdad es que la pregunta me había llegado muy adentro. Sentía una enorme presión en la boca del estómago que se extendía como fuego hacia mi garganta. No podía ni articular palabras. Lo siento, Mari, es que no me llena, le contesté. Es un vacío que no puedo llenar, y me angustia. Claro, contestó Mari, porque todo lo que has buscado ha sido desde tu ego, no desde tu propia ciencia, que es la que realmente gobierna tu vida, la que te concede todo lo que tienes, aunque tú creas que eres tú el que lo consigue. Perdona, pero no entiendo nada de lo que me estás contando. ¿Me lo puedes explicar más en detalle? Claro que sí, contestó Mari. En nuestra vida como individuos,
conviven muchas dimensiones. Todo lo material que vemos y nos rodea, nuestra casa, coche, pareja, hijos, nuestras emociones, alegría, tristeza, dolor, ira, cómo percibimos la realidad, nuestras creencias acerca de lo que nos sucede, los valores que tenemos y los que apreciamos en los otros, lo que catalogamos como bueno y malo y nuestra personalidad o lo que habitualmente domina el ego. Ah, sí, el ego, contesté. Lo he oído mucho. Tener mucho ego es malo. Es lo que tiene toda esa gente que se cree por encima de los demás. No, contestó Mari. El ego no tiene nada de malo, puesto que todo en esta vida tiene un fin y nada sobra. Lo que ocurre es que el ego es el que te hace ir a buscar todas esas cosas que compras pensando que te van a hacer más feliz. Pero que, como tú ya has comprobado, es una felicidad que no dura. El ego es el que te compara con otros y te hace pensar que no vales, o que vales más que los demás. Lo que realmente ocurre, prosiguió Mari, es que el ego ha tomado un papel que no le corresponde. Es como si en una empresa, más bien dicho, los trabajadores diesen órdenes al amo. ¿A qué te parecería ese ridículo? Pues eso es lo que ocurre exactamente en la mayoría de la vida de las personas. El sirviente cree que es el amo y el amo está a su servicio. Yo estaba alucinando ante lo que me estaba contando. No lo acababa de entender, pero la sensación de rabia se había desaparecido por completo y había sido sustituida por un extraño sentimiento de paz, como si aquellas palabras resonasen en mi interior y supiese de alguna manera diferente a la habitual, es decir, evaluándolas con mi mente analítica, que eran verdad. En el fondo estaba teniendo una toma de conciencia muy profunda. La inmensa mayoría de la gente con la que me había cruzado en mi vida, al igual que yo, estaban dirigidas por el ego, constantemente intentando aparentar ser perfectas, defendiendo su territorio, consiguiendo cosas a costa de lo que fuese. ¿Y quién es el amo?, pregunté, porque si hay un sirviente, tiene que haber un amo. El amo es tu esencia, lo que realmente eres, para que comiences a entenderlo. Es lo que queda de ti cuando no hay interés en conseguir nada. Es lo que puedes ver en un niño, pureza. La esencia es nuestra verdadera naturaleza, no material e ilimitada. La personalidad, el ego, es una expresión concreta y limitada. Me cuesta mucho entenderlo. Mari, ¿cómo puedo distinguir desde dónde estoy actuando? Si desde mi ego o desde mi esencia. Claro, es normal. Nadie nos ha enseñado a esto en nuestra vida. Y es un cambio muy radical en la manera en la que vamos las cosas. Esto es lo que se llama un paradigma. Cambiar el paradigma del ego a la esencia no se hace de la noche a la mañana, pero tampoco es algo imposible. Para que te sea más sencillo, te voy a dar unos tips de cómo distinguirlos. Anótalos. Por favor, esto es importante. Tomé una libreta que llevaba y comencé a tomar notas de las explicaciones que Mari me iba dando. Inició. El ego dirige sus acciones buscando un resultado, es decir, para conseguir algo, que me valoren en mi trabajo, conseguir un ascenso, que mis familiares me quieran. Las acciones que vienen de tu esencia llegan de repente, sin que hayas tenido que trazar ninguna estrategia para conseguirlas. Son acciones ejecutadas de manera fácil y fluida, sin esfuerzo. Ese abrazo sincero sin esperar nada a cambio. Ese puesto de trabajo que te llega sin haberlo buscado. Ese gracias espontáneo. El ego quiere controlar la situación porque eso le da sensación de seguridad y, sobre todo, lo que más le gusta es tener razón. Por eso, algunas personas discuten cada cosa para tener la razón, como si la vida se les fuese en ello. No tener razón es como morir.
dado que se han identificado tanto con su ego que si no tienen razón, es como si muriesen. Sin embargo, desde tu esencia sabes que no puedes controlar nada, que la vida es impredecible y sucede a cada instante. ¿Acaso puedes asegurar que amanecerás mañana? ¿O que tus seres más queridos lo harán? Tu esencia es la que da gracias por cada instante, puesto que, en el fondo, es lo único que tenemos. Siguiendo con lo anterior, el ego se alimenta del pasado o del futuro. Recuerda constantemente el pasado, lo que tuviese, lo que te hicieron, lo que sentiste, lo que perdiste, y genera una visión sobre el futuro, habitualmente muy ligada con lo que recuerdas del pasado, lo que ocurrirá si hago esto o lo otro. La esencia, por el contrario, sale a la luz en el momento presente, que es el único que existe de verdad, puesto que el pasado está solo en tu memoria. Por cierto, solo con la parte que te interesa. Y el futuro jamás existe, salvo en nuestra mente. El ego busca culpables o se siente víctima de lo que ocurre. La esencia, sin embargo, lo pone todo en uno mismo, tomando un papel de protagonista en tu vida y aceptando con total responsabilidad lo que ocurre. En tu esencia es donde realmente reside la actitud de liderazgo. En ese sentido, el foco del ego es el afuera. Cuando uno siente algún tipo de emoción, ira, alegría, dolor, pena, culpa, hay algo o alguien que lo está disparando, mientras que la esencia sabe que los hechos son neutros y que las emociones que sientes son por algo que sucede exclusivamente dentro de ti. El ego siempre está comparando y, o bien sales bien parado, mirando a los demás por encima del hombro, o sales como una bayeta, o sea, valiendo menos que nada. Ambas cosas son falsas. Para la esencia las cosas simplemente son sin comparación alguna. El ego busca encontrar apoyo y reconocimiento afuera, en las cosas materiales o en las personas. La esencia, sin embargo, no busca nada afuera, porque sabe que todo está dentro de nosotros y que solo nosotros podemos llenar el vacío que sentimos cuando estamos a solas con nosotros mismos. El ego siempre se muestra desde el miedo, la esencia desde el amor. El ego se muestra desde la escasez, la esencia desde la abundancia. La verdad es que todo aquello que estaba escuchando me tenía totalmente alucinado. A partir de aquí, continuó Mari, solo hay una decisión que tomar: vivir o no, desde tu esencia, desde lo más profundo de tu corazón. Ese es el gran cambio de coordenadas que puedes o no escoger para tu vida. La confusión aparece cuando tu corazón no está de acuerdo con lo que dicta tu mente. Mi mente me decía que todo eso era una estupidez. Toda mi vida se había regido exactamente por lo contrario a lo que Mari me estaba contando. Además, todas las personas que estaban a mi alrededor también se regían por las mismas ideas. No todo el mundo se estará equivocando, ¿no? ¿O sí? Sin embargo, en mi corazón, en lo más profundo de mi interior, algo me decía que este nuevo sistema de coordenadas centrado en la esencia y no en el ego, cuya diferencia ahora veía de manera muy nítida y que hace unos minutos no era capaz de intuir, me daba paz interior. No felicidad, sino paz. Y eso era algo que solo en unas pocas ocasiones había sentido en mi vida. Y desde luego, ya no recordaba en los últimos meses. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora te toca a ti, contestó. No quiero que cambies nada en tu vida, absolutamente nada. Tan solo quiero que observes, que estés alerta y que veas cada cosa que haces, desde dónde lo haces, sí, desde el ego o desde la esencia. O lo que es lo mismo, si desde miedo o el amor. ¿Has anotado los 7 tips que te he dado? Sí, pero contándolos a mí me salen 8, respondí. No, son 7. Yo empiezo contando desde 0, 0, 1, 2, respondió Mari. Esta tía siempre tiene una respuesta para todo, pensé. Hay que fastidiarse. No la pillo por ningún lado. Lo que te pido que hagas, continuó, es lo que en este nuevo sistema de coordenadas llamamos el punto cero,
Es estar en el punto cero, no es otra cosa, más bien dicho, estar en el punto cero no es otra cosa que observarte a ti mismo, sin enjuiciarte. Tan solo observar qué es lo que haces en tu día a día, cómo actúas, qué pensamientos vienen en tu mente, qué emociones sientes en tu cuerpo, desde dónde haces cada cosa que haces, tan solo observar. Tu tarea, cuando salgas por esta puerta va a ser una. Obsérvate. De acuerdo, contesté más por inercia que por convicción. ¿Cómo te sientes ahora? Dijo Mari. Es extraño, respondí. No acabo de entender todo lo que me dices, pero mi cuerpo ha encontrado un estado de paz que para mí no es nada habitual. Cuando entré por la puerta estaba agobiado por mi situación económica, los problemas y dificultades por las que estoy pasando. Nada de eso ha cambiado. Sigo sin tener clientes ni nada que les parezca, pero siento paz. Este paradigma que me cuentas, la verdad, es muy extraño. Mari se sonrió. Algo le pasa por su mente, pero no quiero decírmelo. Y yo no tenía ni fuerzas ni valor para preguntárselo. Mari ejercía en mí un influjo muy extraño. No veía en ella a una mujer. Veía en ella un maestro cuya sabiduría infunde humildad y respeto en aquellos con los que se cruza en su camino. Le di un abrazo. Salí por la puerta y, casi como levitando, llegué a mi coche, arranqué y me puse rumbo a casa. En realidad no era consciente de lo que acaba de suceder. Se estaba iniciando el derribo de un edificio viejo, oscuro, caduco, sin base suficiente, para posteriormente edificar un edificio sólido, bello, armonioso. Se estaba iniciando el derribo de una antigua vida, de la que no quedaría nada en unos pocos meses. Había dado el primer paso en un camino sin retorno, el de conocer quién soy de verdad.